Y aquí lo digo claramente porque muchas personas que de alguna manera formulan cannabis o compran en Instagram o en redes, le dicen, tómese 3, 4 goticas de este aceite. Y cuando yo les digo, pero ¿cuántos miligramos son esos? No tienen ni idea. Entonces, siempre hay un desconocimiento respecto a las dosis, las frecuencias. Por eso hablo aquí con propiedad de los miligramos de cannabidiol que utilizaban. Y en ese estudio mostraron que básicamente después de unos 15 a 28 días, la reducción de los síntomas de ansiedad, depresión y de estar quemado por la atención fue mucho más importante en el grupo de CBD. Entonces, por eso, el uso hoy en día ha sido sobre todo en ansiedad social y en ansiedades que son adaptativas, que es muy interesante. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en 3 pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, a todos muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya vamos acumulando varios capítulos de este podcast donde hemos podido compartir realmente con personas geniales, profesionales de diferentes áreas, y realmente nos hemos enriquecido de conocimiento y pues esperamos que todos ustedes también. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Juan Manuel Orjuela. Él es médico psiquiatra egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, en Colombia, y es especialista en neuropsiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una experiencia y es bastante amplia, y por eso está hoy con nosotros, sobre la prescripción de cannabis. También ha recibido entrenamiento en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Montreal. También estuvo haciendo algún tiempo algunos estudios al respecto. Y bueno, es uno de los grandes exponentes de la medicina basada en evidencia. Lo considero también un divulgador increíble. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito sobre esto, sobre el cannabis, y en particular los mitos y las realidades sobre el cannabis medicinal. Juan Manuel, bienvenido a este espacio y gracias por haber aceptado esta invitación. Rodrigo, muchas gracias, muy amable, además que soy fiel seguidor de tu podcast. Y bueno, genial estar con ustedes. Bueno, Juan Manuel, nosotros cuando hablamos de cannabis y cannabis medicinal nos exponemos a mucha información. Digamos que de las personas que nos van a escuchar, no todos son expertos y quizás algunos nunca han escuchado sobre cannabis. Entonces, nos gustaría que nos empezaras a aclarar muchos términos con los cuales nos encontramos. Cannabis, eh, cannabinoides, a veces vemos que dice CBD, THC, una cantidad de términos que quizás para quien no conoce es difícil orientarse en ellos. Explícanos un poco qué son el cannabis, qué son los cannabinoides, cuáles son los subtipos de ellos. Danos como un panorama un poquito general para poder orientar las siguientes preguntas. Claro que sí. Bueno, mira, la planta de cannabis, que también en el mundo, digamos, coloquial se le dice marihuana, es una planta muy antigua y milenaria. Hay reportes de hace 12.000 años en la China donde la utilizaban para hacer fibras y materiales textiles, que incluso hoy en día hay algunas marcas que lo han retomado. Y también, digamos que en su migración se han encontrado como parte de algunos rituales funerarios, por ejemplo, al momento de morir, que hoy en día se sabe que, por ejemplo, en cuidados paliativos se utiliza mucho, es una finalidad muy curiosa. Otros hallazgos se sabía que tenían que ver con el momento del parto y los dolores del parto, que aunque sabemos que la planta hoy en día se utiliza para dolor, principalmente es dolor crónico, y más adelante hablamos un poquito de eso, pero digamos los usos iniciales muy interesantes. Después, esta planta también, como bien decías, tiene como mucha terminología que vale la pena aclarar. Entonces, dentro de la planta encontramos más de 500 moléculas que tienen diferentes componentes, unos llamados terpenoides, que son, por ejemplo, a lo que huele la planta o las plantas en general, otros que son los flavonoides, que son los colores que tienen las frutas, las plantas. Entonces, la planta de cannabis tiene terpenoides, tiene flavonoides, que tienen además diferentes espectros. Y lo bonito de eso es que cada planta es un subtipo, y de la manera como fue cultivada y genéticamente incluso modificada, va a tener como un perfil de terpenos, de flavonoides, pero también la palabra fundamental son los cannabinoides, que los cannabinoides son más de 100 o 120, que son moléculas que están dentro de la planta de cannabis y que cuando empezamos
a diferenciarlos, los más famosos o los más conocidos son el CBD, que es el cannabidiol, y el THC o tetrahidrocannabinol. Y son los más conocidos, pero ya han venido otros como el CBG, etcétera, tomando más fuerza. Pero yo creo que la conversación de hoy la podemos enfocar en los más reconocidos y en los más estudiados, que son CBD y THC. Perfecto, Juan Manuel. Yo creo que esa es la información que todos necesitábamos un poco porque para los que no tengamos mucho conocimiento nos perdemos entre tanta terminología. Yo quisiera discutir algo que siempre me ha parecido maravilloso del cerebro. Y esto sucede, por ejemplo, con algunas sustancias psicodélicas, que no es el caso, pero es la propiedad que tiene el sistema nervioso de poder producir algunas sustancias que uno pensaría que no serían producidas endógenamente. Por ejemplo, el caso de la DMT. Bueno, eso es el caso de los psicodélicos. Vamos a dejarlo ahí porque nos enfocaremos en el cannabis. Pero resulta que lo que tengo entendido de la historia del desarrollo del cannabis es que inicialmente, ¿no?, se pensaba que no había receptores en el cerebro para cannabinoides, y por ahí cerca de, creo que de los años 80, se empezaron a descubrir los primeros receptores en nuestro cerebro, y de hecho esos endocannabinoides de los cuales nos hablas, endógenos, es decir, los produce nuestro propio cerebro. La pregunta es ¿por qué? ¿Y cuál es la función que tendrían esos cannabinoides? ¿Por qué nuestro sistema nervioso expresa ese tipo de receptores, ese tipo de cannabinoides? ¿Por qué es importante para la función del sistema nervioso? Sí, es fundamental esa pregunta porque siempre hay que tener una mirada evolutiva, como bien lo mencionas, del sistema nervioso, del humano, de los mamíferos. Y en esta búsqueda he encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hay algunos invertebrados que tienen un sistema endocannabinoide. Dentro de esas está la hidra, que la hidra, ustedes la recuerdan porque Hércules, por ejemplo, peleaba contra la hidra de Lerna, que tenía esa serpiente muchas cabezas y cada vez que le cortaba una salían dos. Entonces, existe un animal muy pequeñito, de 1 milímetro, llamado la hidra, y en este animal que es muy antiguo y puede durar incluso hasta 1000 años viviendo, han encontrado sistema endocannabinoide y la función principal en este invertebrado parece ser la regulación de la alimentación, algo muy básico en la vida, ¿no? La hidra come o no come. Entonces, ese sistema filogenéticamente parece ser muy antiguo, me refiero al sistema endocannabinoide. Curiosamente lo compartimos con todos los mamíferos, los pájaros, las aves, los peces, es decir, prácticamente todos los seres vivos y los animales tenemos un sistema endocannabinoide, lo cual nos dice que pues, debe ser muy importante para la supervivencia de la vida misma. Por eso, cuando uno arranca con esta historia, y así es como yo comienzo algunas charlas, es dando la importancia de algo que ha sido estigmatizado por mucho tiempo y satanizado, que uno hable del cannabis y los usos terapéuticos, pero cuando uno entiende que la propia vida tiene un sistema que se autorregula en muchas funciones, no solamente el apetito, como lo mencioné, sino también el sistema endocannabinoide regula el sueño, regula o modula la percepción del dolor, regula los estados de ánimo, ya ahorita les pongo algunos ejemplos, regula la calidad del sueño, regula la regeneración de algunas neuronas, es decir, tiene funciones neuroprotectoras. Lo que pasa es que si nos vamos a un exceso, y más adelante hablamos, y saturamos ese sistema fumando marihuana todos los días, pues evidentemente se desencadena una enfermedad como en cualquier sustancia que tengamos un patrón de abuso. Pero el uso de cannabinoides en medicina ha sido interesante porque es articular justamente ese sistema endógeno biológico neuroprotector con el uso exógeno de algunas sustancias. Entonces, para ir resumiendo un poco, el sistema endocannabinoide es un sistema que consta de unas moléculas que llamamos endocannabinoides o ligandos endógenos, o sea que el propio cuerpo produce, no es necesario consumir una sustancia, sino que el propio cuerpo produce a partir de los lípidos de las membranas unas enzimas de síntesis que generan dos moléculas principales. Una que es la anandamida, que cuando la descubrieron no sabían qué nombre ponerle y tomaron del sánscrito ananda, que significa felicidad, entonces es la amida de la felicidad. Y también tomaron o se sintetiza otra molécula que es la 2-AG o 2-araquidonoilglicerol. Esos son los dos principales endocannabinoides que todos los mamíferos y todos los animales que dije sintetizamos. Ahora, estas moléculas se unen a una serie de receptores
que son principalmente dos receptores. Un receptor que es el CB1 o cannabinoide tipo 1, que está principalmente en el sistema nervioso central, por ejemplo, pero también hay algunos receptores que están en el sistema inmune, en los huesos, en el sistema linfático también. Entonces hay una cantidad de receptores que están también inclusive en el estómago, en la parte gastrointestinal, en los pulmones. Por dicho, cuando ustedes ven la distribución de los receptores de cannabinoides, encontramos que están prácticamente por todo el cuerpo. Y los CB2 también son más periféricos, con más énfasis en el sistema inmune, en el vaso, por ejemplo. Pero también los encontramos, y más adelante, si quiero, lo hablamos en el sistema nervioso central. Entonces tenemos unas moléculas que se sintetizan en el cuerpo llamadas endocannabinoides, unos receptores donde actúan, pero también hay unas enzimas que los degradan, así como los sintetizan, hay enzimas que degradan, y una de estas, todos los nombres aquí son raros porque este sistema cuando se lo inventaron le pusieron nombres raros a todo. Una enzima que se llama FAAH, que es la amida hidrolasa de ácidos grasos, y esta enzima es muy importante porque es la que degrada la anandamida. Entonces, por ejemplo, el cannabidiol, cuando hablemos del mecanismo de acción, el cannabidiol lo que hace es que no se une al receptor CB1 o CB2. El cannabidiol inhibe la FAH y lo que hace es que aumenta las concentraciones de anandamida en el cuerpo. A eso le hemos llamado el tono endocannabinoide. El tono endocannabinoide quiere decir que cada uno de nosotros, si en este momento tomamos una muestra de sangre, porque se pueden tomar muestras en plasma de los endocannabinoides, y a ti, Rodrigo, te tomo 2 AG y anandamida, y yo me tomo, y a una cantidad de personas les tomamos, cada uno va a tener unos valores, como si tomáramos la glicemia, si tomáramos una vitamina en sangre. Entonces, eso es muy importante porque ese tono endocannabinoide se ha demostrado que tiene que ver, por ejemplo, con que las personas tengan una mayor tolerancia al dolor. Hay un caso muy sonado que es el de Joe Cameron en Edimburgo, en Escocia, donde esta mujer, una mujer de 70 años aproximadamente, le hacían una cantidad de cirugías ortopédicas muy dolorosas porque tenía un problema osteomuscular, le hacían reinserciones del trapecio, unas cosas, digamos, que son catalogadas ortopédicamente como dolorosas, y les llamó mucho la atención a los anestesiólogos porque veían que Joe Cameron simplemente no expresaba mucho dolor en los estados postquirúrgicos. Ella salía, se tomaba 1 o 2 acetaminofén y se recuperaba rápidamente. Entonces decían, bueno, pero ¿por qué esta señora como que no le duelen las cirugías cuando habitualmente duelen? Y encontraron este grupo de anestesiólogos una mutación en la FAH, que es la enzima que degrada la anandamida. Entonces lo que tenía Joe Cameron era un exceso de anandamida en su cuerpo, y por eso era una persona que no sentía o prácticamente tenía muy alta tolerancia al dolor, pero además era una persona muy tranquila. Ustedes pueden buscar ese paper que está publicado en la Journal de Anestesia Británica, y esa persona es muy tranquila y además con una tolerancia al dolor, lo que nos empieza a mostrar que el sistema endocannabinoide en los humanos tiene una función de regulador del dolor, pero también de los estados de ansiedad. Por eso, en el uso más adelante, cuando hablemos de cannabidiol en personas que tienen trastornos de ansiedad, el prescriptor está pensando en incrementar ese sistema para generar un estado de bienestar que, vamos a ver, no tiene que ver con estados de dependencia, ni de placer, ni de euforia. Otra forma que les quiero mostrar de cómo el sistema endocannabinoide se expresa habitualmente en el cuerpo humano es a través de lo que llaman la euforia del corredor o el runner's high, como no, esa euforia, esa persona que, por ejemplo, está corriendo y lleva ya 2, 3 kilómetros corriendo, o cualquier deportista que está jugando. Yo, por ejemplo, a veces juego squash y ya después de 30, 35 minutos, uno ya toma como un ritmo donde se siente muy bien, se siente como anestesiado, está muy plácido. Ese runner's high se ha asociado con un incremento no solamente de las endorfinas y la dopamina que todos sabemos que sintetizamos cuando hacemos ejercicio, sino también de un incremento en la anandamida. Entonces, de esta manera podemos saber que el sistema endocannabinoide está presente y nosotros lo podemos modificar también con algunas moléculas exógenas. Bueno, pues Juan Manuel, de hecho yo creo que de ahí podemos definir por qué su importancia de una forma terapéutica y por qué el cannabis se está llamando tanto la atención. Es que está implicado en la fisiología no solamente del sistema nervioso central, sino también periférico. Pero entonces en ese caso, y tomando un poco lo que nos hablaba sobre digamos, estados de ánimo, vámonos un poquito a qué es lo que nos ha mostrado la ciencia sobre el cannabis medicinal, por ejemplo, en la salud mental, que es una de las cosas que nos reúne aquí en Despiertamente y tenemos ese énfasis.
¿Qué sabemos sobre ese cannabis medicinal? ¿Qué tan bueno puede ser para ciertos problemas psicopatológicos? De pronto el CBD o el THC, algunos resultan mejor para algún tipo de trastorno en particular. ¿Qué sabemos a grandes rasgos sobre esta relación? Listo, entonces mira, aquí hay como varias cosas por decir. Lo primero es que la mayoría de las investigaciones con cannabis medicinal, al igual que con psicodélicos, todavía están en pañales, la cuestión está creciendo y se está empezando a ver en qué perfiles de personas y patologías se puede utilizar, porque no es para todo el mundo. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué tipo de enfermedad nos podemos enfocar? Y como lo decía, es en trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social son personas que tienen dificultades para exponer en público, que tienen, por ejemplo, miedo a exponerse ante un auditorio, a dar una conferencia, son personas que se ponen rojos, que tienen taquicardia, sudoración, temblor, que evitan que ese día que les toca exponerse se enferman, toman el bus que no toca. A eso se le llama un trastorno de ansiedad social. Entonces resulta que un grupo de investigadores, sobre todo en la Universidad de Sao Paulo, liderado por el doctor José Cripa, ha empezado a administrar alrededor diferentes dosis, 150, 300 o 450 miligramos de CBD o cannabidiol, y han encontrado que al administrarlo 1 o 2 horas antes, el efecto ansiolítico es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, cuando la comparan con un placebo, lo pueden exponer y el que estaba con placebo tiene mucha ansiedad al momento de exponer antes y durante, y la persona que está con cannabidiol tiene un efecto mucho más ansiolítico, puede hacerlo mejor, no se siente confuso, que es importante. Hay gente que toma alcohol, tengo pacientes que toman whisky, una botella de vino antes de exponer, otros que toman benzodiazepinas como el alprazolam, etcétera. Entonces, el perfil que está mostrando el cannabidiol es interesante porque no genera un efecto de embotamiento cognitivo, no seda a la persona, le permite bajar la ansiedad y ha empezado a mostrar también en otros países, por ejemplo, hay un estudio en Japón del doctor Masataka que mostró lo mismo en adolescentes que tenían mucho miedo a hablar en público y el uso de la ansiedad social se ha venido generalizando de una manera interesante. Yo también tengo algunos pacientes. Bueno, dentro de los espectros del trastorno de ansiedad también encontramos lo que llamamos el trastorno adaptativo con síntomas ansiosos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona tiene una situación que puede ser estresante, por ejemplo, a nivel laboral o a nivel familiar, ansiosa, que es mantenida en el tiempo. Hay un estudio que hicieron el grupo de Israel junto con el de Brasil durante la pandemia con médicos que estaban en la atención en urgencias en plena pandemia, primer pico, y que estaban completamente exhaustos emocionalmente, que estaban con burnout, que estaban quemados, que incluso en ese momento hubo varios médicos que se suicidaron en Estados Unidos, un tema muy importante al respecto. Y este grupo de investigación tomó un grupo de médicos y les dijo, bueno, vamos a hacer meditación, vamos a hacer un poquito de mindfulness, ejercicio, psicoterapia, y a otro grupo les hizo lo mismo, pero les agregó cannabidiol, CBD purificado, ahorita hablamos un poquito de eso, que es purificado, 150 en la mañana y 150 en las noches. Es decir, 300 miligramos día, que curiosamente ha sido la dosis que han encontrado para trastorno de ansiedad social. Ujú. Y aquí lo digo claramente porque muchas personas que de alguna manera formulan cannabis o compran en Instagram o en redes, le dicen, tómese 3, 4 goticas de este aceite. Y cuando yo les digo, pero ¿cuántos miligramos son esos? No tienen ni idea. Entonces, siempre hay un desconocimiento respecto a las dosis, las frecuencias. Por eso hablo aquí con propiedad de los miligramos de cannabidiol que utilizaban. Y en ese estudio mostraron que básicamente después de unos 15 a 28 días, la reducción de los síntomas de ansiedad, depresión y de estar quemado por la atención fue mucho más importante en el grupo de CBD. Entonces, por eso, el uso hoy en día ha sido sobre todo en ansiedad social y en ansiedades que son adaptativas, que es muy interesante. Otra patología o trastorno derivado un poquito de esas zonas es el estrés postraumático. Ustedes saben que el estrés postraumático es una situación donde una persona tiene una experiencia de vida o muerte, por ejemplo, un accidente de tránsito, un robo, sobrevivir a la unidad de cuidados intensivos durante la pandemia, etcétera. Y esto le genera muchos recuerdos que son intrusivos, o la guerra también, las pesadillas con el trauma, con la guerra, con la sangre, es muy importante.
los flashbacks, los recuerdos intrusivos, el miedo, el hiperalertamiento, estar acelerado todo el tiempo, es muy importante. Y se ha visto, por ejemplo, que el uso de cannabinoides, y aquí podemos hablar del CBD, pero también hay algunas investigaciones con THC. Y cuando hablo del THC, no es que la gente se lo está fumando, sino que, por ejemplo, en Israel hay mucha investigación al respecto, que administran unos 5 a 10 miligramos de THC en aceite, porque cuando hablamos de cannabis medicinal, rara vez lo prescribimos fumado, aunque en Canadá, cuando yo estuve, el modelo permite que ustedes prescriban la flor y haya cierto, digamos, consumo bajo, no psicoactivo de cannabinoides, pero en el resto del mundo se utilizan aceites de cannabis y en este protocolo, por ejemplo, les daban 5 a 10 miligramos de THC, que es mucho más controvertido, pero con esta dosis tan baja, las personas lo que obtenían eran una mejor calidad del sueño, eso está medido, una reducción en las pesadillas y muy bajo efecto psicoactivo o prácticamente nulo. Eso se considera un efecto adverso. También hay otros estudios con CBD, donde la respuesta a todo el tema del condicionamiento al miedo, porque al final esas personas quedan condicionadas al miedo. ¿Qué es eso? Que pasan un helicóptero y se botan al piso pensando que están en guerra, que escuchan un pitido de una canción y se les parece a la unidad de cuidados intensivos y recuerdan todo el evento. Ese condicionamiento se ha estudiado muy bien, por ejemplo, en ratones, que son los estudios preclínicos, de cómo en la amígdala cerebral hay una cantidad de receptores de cannabinoides y se sabe que el CBD reduce la actividad de la amígdala cerebral y por eso al final estamos hablando que en la ansiedad la gente le baja la sensación de miedo o en el estrés postraumático hay un reacondicionamiento a través de la amígdala y todo el sistema endocannabinoide que está aquí modulándola. Entonces eso tiene una neurobiología y lo digo porque a veces las personas creen que eso es placebo o que como es natural es suavecito, es como valeriana o es como pasiflora, pero realmente aquí estamos hablando de un sistema endocannabinoide que tiene que ver, como lo hemos hablado, con muchas respuestas. Vamos en trastornos de ansiedad social, trastornos de ansiedad adaptativos, en estrés postraumático, por ejemplo, en insomnio también hay unos estudios bonitos donde igual con CBD han mostrado que las personas que son muy ansiosas, más o menos alrededor de 75 a 125 miligramos, es lo que muestran los estudios de Shannon en Estados Unidos, tiene un efecto ansiolítico y les permite a las personas conciliar mejor el sueño. Recordemos que el insomnio muchas veces es secundario a algo, secundario a un dolor, secundario a que estoy ansioso, secundario a que tengo una apnea del sueño y no puedo respirar bien. De la gente que tiene ansiedad duerme muy mal habitualmente. Pues el efecto ansiolítico les permite tener, sobre todo, hace poquito salió un nuevo estudio, mejorar la calidad del sueño. Ese estudio fue bonito porque no mostró el número de horas que se incrementara, es decir, no es que yo durmiera 8 o 10 horas con el CBD, sino que las horas que dormía tenían mejor calidad del sueño y era un sueño mucho más reparador. La Entonces, ese es el arquitectura. perfil que estamos viendo. Exacto, es el perfil que estamos viendo y el que yo uso también muchísimo en mi consulta con algunos pacientes. Incluso el THC, también a dosis bajas, hay productos que pueden tener CBD y THC, tiene una combinación interesante para aquellas personas que tienen un dolor crónico, tipo fibromialgia, donde también hay muchísima investigación, una persona que tiene un fenómeno de amplificación del dolor, que tiene más de 30 puntos dolorosos y que eso le afecta la calidad del sueño, los productos con CBD y con THC bien escogidos en un buen perfil de los pacientes con un buen producto regulado por el ente regulador, porque aquí no se utilizan artesanales, no se utilizan cosas que sean, digamos, machacadas ahí en la casa, sino productos que sean regulados. Ese tipo de productos funcionan excelente para personas con dolor crónico, neuropático o incluso dolor crónico tipo fibromialgia, que además las personas empiezan a recuperar su calidad de vida. Otra indicación que también es curiosa ha sido en adicciones, sobre todo en algo que llamamos el trastorno por consumo de cannabis. El trastorno por consumo de cannabis es una persona que consume tanta o ahí sí fuma tanta marihuana que eso lo lleva a un deterioro en su calidad de vida, a su capacidad para rendir en el trabajo, para funcionar académicamente, que lo deteriora a nivel familiar, económicamente, que su salud se ve deteriorada y a pesar de esto sigue fumando dosis altas de THC, que es lo que buscan algunos consumidores. Entonces, ¿qué ha mostrado? Hubo un estudio de hace unos 2 años en Lancet que mostró que con cannabidiol purificado, o sea, con el CBD, se estaba tratando la adicción al THC. Por eso cuando uno habla de cannabis medicinal o de marihuana medicinal, realmente tiene que hablar de lo que decíamos al comienzo de los cannabinoides. Con CBD
puedes tratar la adicción al THC. Y ese estudio mostró que, por ejemplo, había un mayor número de días sin consumir e incluso se lo medían en la orina para corroborar que evidentemente no estuvieran consumiendo. Entonces, eso ha pasado por allí. Con nicotina también hay algunos estudios. Hay gente que tiene tabaquismo y empieza a bajar el craving o la necesidad. Y hay un estudio publicado en la American Journal of Psychiatry donde hablan, por ejemplo, el consumo problemático de heroína o el trastorno por consumo de heroína, donde también utilizaron dosis mucho más altas, estamos hablando de 400 u 800 miligramos de cannabidiol para tratar a una persona que es adicta a la heroína y en ese estudio les fue muy bien. Ya por último, porque aquí me puedo quedar dándoles la Sí. cátedra, es lo que yo más utilizo, que son en enfermedades neurodegenerativas o en trastornos neurodegenerativos, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer. Pero sobre todo, y aquí vale la pena aclararlo, en este momento la investigación nos dice que puede ser útil, sobre todo el CBD, en personas que tienen agitación con demencia, es decir, una persona con Alzheimer no solamente se le olvida dónde dejó las cosas, no sabe qué desayunó, tal vez, puede que no reconozca a los hijos, que es la parte cognitiva, pero muchas de esas enfermedades tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, por cuerpos de Lewy vascular, tienen mucho componente comportamental, agresividad, desinhibición, agitación, impulsividad, y eso es lo que genera una carga del cuidador. Y muchas veces damos medicamentos que son convencionales y yo los utilizo antidepresivos, antipsicóticos, pero ¿qué pasa con esos pacientes que no responden a lo habitual? ¿Qué pasa con esas personas que siguen agitadas o que siguen ansiosas? Ahí es donde muchos grupos, sobre todo en Grecia, están incorporando el uso de cannabinoides como un tratamiento coadyuvante, como habitualmente lo damos, coadyuvante, para el uso de síntomas neuropsiquiátricos en demencias, con unos resultados muy interesantes, y es parte de lo que yo hago también en mi consulta. No para tratar o para curar el Alzheimer, porque a veces lo venden así, bueno, la cura para el Alzheimer y cannabis medicinal, no. En este caso, para bajar los síntomas comportamentales asociados a la enfermedad. Buenísimo, Juan Manuel, que podríamos decir que es un resumen increíble de las diferentes formas de usar el cannabis medicinal, pero a mí me levanta varias preguntas y quiero compartirlas contigo. Digamos, el conocimiento que tú nos traes acá es un conocimiento bastante especializado. En Despiertamente tenemos como esa posibilidad de hablar científicamente de muchísimos temas. Para muchas personas de pronto que están familiarizadas un poco más con la ciencia, todo lo que nosotros estamos conversando en este momento es bastante claro. A mí me preocupa un poco a veces la generalización en personas que de pronto no tienen dicho conocimiento porque no necesariamente todos tenemos que saber de todo. Entonces, vamos a hacer una pregunta que quiero que me respondas como un profesional que con tantos años de experiencia en cannabis, pero te coloques desde el lado del paciente. Un paciente común que no tiene bastante o ningún tipo de conocimiento sobre cannabis y resulta que nosotros escuchamos en los medios que el cannabis tiene unos efectos positivos para una serie de problemas de salud mental. Vamos a suponer que tengo una ansiedad que me está generando un problema de insomnio. Bueno, también escucho que existen unos compuestos que se llaman cannabinoides, que son los que parece que están asociados con estos efectos positivos. Y hago la siguiente lógica. Bueno, bien, dado que el cannabis medicinal tiene unos efectos positivos en esta serie de síntomas que yo tengo, yo puedo concluir entonces que puedo consumir cannabis para tratarme a mí mismo los problemas que yo tenga. Y tal vez no necesariamente tengo que ir donde un médico porque tal vez consigo cannabis o inclusive aceites de cannabis. Entonces, quisiera que nos compartieras un poco que esto a mí se me hace que no está tan lejano del raciocinio que muchas personas pueden hacer cuando no conocemos esto a fondo y es ¿dónde está el error? ¿Qué es lo que está pasando en una situación de estas que nos está llevando, por ejemplo, a situaciones de riesgo? Claro que sí. Es fundamental porque muchas personas asumen que como es natural o es una planta, pues se puede autoadministrar o se puede automedicar. Y pasa un montón, sobre todo porque tú, por ejemplo, aquí en Bogotá vas a un puente del Transmilenio y te venden cannabis medicinal, vas a un mercadito artesanal y también lo hacen. Y mucha gente lo consigue incluso por redes.
Entonces empieza a haber un tema de cómo sirve para todo, porque muchas personas que lo publicitan le dan este efecto panacea, ¿no? Cure la ansiedad, la depresión, el acné, la calvicie, la obesidad, le dan a todo. Entonces la gente empieza a comprar productos y así me llegan muchos pacientes diciendo, mire, compré este producto. Y lo primero que yo les digo es, bueno, pero ¿quién se lo vendió? Listo, tal persona. Esto tiene un registro en BIMA o registro en Estados Unidos en la FDA o en el del ente regulador. O sea, alguien le puso un chulo diciendo, aquí sí está bien la concentración de CBD o de THC. Esto no está contaminado con hongos, con bacterias o con metales pesados, que es lo que se sabe que tienen los productos artesanales, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza la gente, uy, no, ni idea. ¿Cuánto le dijeron que tomara? Como lo he mencionado, esto depende de cada paciente, incluso del peso, de la edad, de los otros medicamentos que tome. Los cannabinoides tienen interacciones farmacológicas a nivel hepático. Una persona que esté tomando anticoagulantes pues, empieza a tomar cannabidiol y puede tener sangrados y se puede literalmente morir. Entonces, hay unos efectos adversos, hay unas interacciones farmacológicas. Entonces, cuando uno empieza a mirar todo esto, pues evidentemente la persona le dijeron tómese 5 o 10 goticas de este cannabis que ni siquiera sabemos que tienen. Y en el otro lado del espectro, como tú dices, pues también están los que llegan fumando, porque como era medicinal y sobre todo esto pasa mucho en los adolescentes que se escudan diciendo, no, es que como el doctor dice que es medicinal, pues me lo fumo todos los días y además duermo bien porque seguramente sí les da sueño, pero lo que no saben es que el consumo frecuente y crónico de THC en un adolescente daña las conexiones frontales del cerebro y aumenta el riesgo de esquizofrenia, trastorno por déficit de atención, una cantidad de cosas. Entonces, digamos que lo primero que yo le diría es un poquito eso, ¿no? Como de la educación. Y lo último que también es importante es, pues no es para todo el mundo. Muchas veces los pacientes mejoran mejorando los hábitos, cambiando los hábitos, ¿sabes? Hace ejercicio. Mi consulta arranca así, hace ejercicio, duerme mejor, come mejor, empieza a practicar meditación o yoga. Y a veces la gente cambiando los hábitos no requiere ningún tipo de sustancia, así sea natural o no. Perfecto. Mm, bueno, vamos a ver una cosa que yo creo que está bastante asociado con esto. A ver, nosotros tenemos el cannabis medicinal, pero por otro lado se está avanzando, por lo que tengo entendido, en estos debates sobre la legalización del cannabis recreacional. Eh, Separemos estas dos cosas, o sea, ¿qué es lo que cuando estamos hablando con un médico, con un especialista sobre cannabis medicinal, ¿verdad? Esto es una discusión de tipo académico. ¿Cuál es la otra discusión? Y es la discusión sobre el recreacional, o sea, ¿cuáles son los argumentos o cuál es el debate que se está dando alrededor de intentar, por ejemplo, legalizar el consumo de cannabis recreacional? ¿Y cuál es la diferencia con el hecho de que, por ejemplo, ya existan mecanismos de regulación para el uso del cannabis medicinal? Son dos mundos diferentes y a veces los mezclamos. ¿Por qué los mezclamos? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, el mundo del cannabis medicinal es justamente cuando hay un médico prescriptor que se ha entrenado en el uso de cannabinoides y menos mal hoy en día hay muchos diplomados, inclusive maestrías, donde se administran cannabinoides, ya sea CBD o THC principalmente, para tratar síntomas de una enfermedad. Por ejemplo, el THC está destinado a cuidados paliativos, a disminución de las náuseas o apetito en personas que tienen cáncer, a insomnio, dolor crónico. Y el CBD, como lo he hablado también, incluso en epilepsia, que no lo he mencionado, es donde más aprobación tiene el CBD en epilepsia refractaria, niños que convulsionan. Siempre la mirada del medicinal es esta y se hace principalmente en la mayoría de países con aceites de cannabis, porque el aceite es lipofílico y ahí están los cannabinoides. Eso es cannabis medicinal. El cannabis de uso adulto, porque cada vez que le cambian el nombre, ¿no? Antes era recreativo, ahora se habla de cannabis de uso adulto, es algo muy diferente, porque aquí no estamos tratando síntomas. Es como si la persona se tomara una cerveza o se fumara un cigarrillo porque quiere pasar el rato, ¿sabes? Entonces aquí no hay un tratamiento de síntomas ni hay una prescripción médica detrás. Aquí lo que está pasando es que hay todo un debate porque se sabe que la marihuana o el cannabis es la sustancia ilegal más consumida en el mundo. Alrededor de 200 millones de personas consumen al año y en Colombia, por ejemplo,
los estudios muestran que alrededor del 10% de las personas aceptan haber consumido marihuana en algún momento de su vida. Entonces, digamos que el tema prohibicionista ha sido insuficiente para frenar este control porque al final la gente está consumiendo y se crea una paradoja en Colombia en particular porque hay unas leyes que te dicen que puedes tener una dosis personal y puedes cultivar hasta 20 plantas, eso es legal, pero por otro lado no tienes cómo conseguir los productos. Es que es lo que tú ves en países como en Canadá o en Estados Unidos, que tú vas a un dispensario donde tú sabes exactamente quién produjo la flor, cuánta concentración tiene de THC o de CBD y la persona está comprando un producto de calidad. Ahora, aquí tiene que ir acompañado de una política de salud pública, porque uno dice, no, pues si el adolescente que le va a dar de pronto esquizofrenia porque tiene el gen y la mutación que lo hace proclive a la psicosis, ¿qué va a pasar si se legaliza este tema adulto? Y aquí es donde, por ejemplo, se supone que si esto pasa, pues el tema de salud pública debe ser muy riguroso para que incluso como lo hacen en Canadá, antes de los 21 o de los 25 años no haya ningún contacto con THC, porque el CBD se puede dar en niños de 2, 4 y 5 años que tienen epilepsia. El CBD está aprobado por la FDA y por muchos entes para niños con epilepsia, entonces no podemos generalizar de todos los cannabinoides. Aquí estamos hablando principalmente del THC, que puede ser nocivo para adolescentes. Entonces ese es el mundo, digamos, del cannabis de uso adulto. ¿Qué otro criterio están teniendo algunas personas? Es el tema del microtráfico, ¿verdad? Y es que, pues eso en teoría disminuiría el microtráfico y el dealer y de dónde la sacan y todo, porque al final tú puedes ir a una tienda y lo puedes comprar un producto regulado, ¿verdad? Entonces yo tengo un amigo, por ejemplo, en Seattle que me contaba eso, cuando en Seattle hace más de 10 años legalizaron el tema de la marihuana, quedaron todos los dealers pues ahí sin trabajo porque pues tú ya puedes ir a la tienda a comprar. Entonces, digamos que esa es como un poquito la discusión que se ha creado alrededor de la legalización del uso adulto versus el uso medicinal que ya está. Perfecto, Juan Manuel. De hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta y es, obviamente tienes una práctica clínica, pero has hecho investigación. Entonces, uno de los artículos que tú publicaste en 2021 en la Journal of Cannabis Research levantó una de las preguntas que a mí me parece supremamente interesante y es realmente los conocimientos, las actitudes y creencias dentro de los profesionales en cannabis, profesionales respecto al uso del cannabis medicinal. Uno podría pensar que de pronto dentro de estos profesionales, llamémoslos por ejemplo psiquiatras, es muy bien conocido el cómo se usa el cannabis medicinal y cuáles pueden ser sus beneficios. Pero lo que yo entiendo por tu pregunta de investigación es que tal vez no. Cuéntanos un poco de qué, de las cosas que, digamos, te preguntaste en este estudio y qué fue lo que encontraste. Ese estudio lo hicimos en el 2021 aproximadamente. Hicimos una gran encuesta nacional a los psiquiatras, alrededor de 150 psiquiatras en Colombia, en diferentes territorios. Y les preguntábamos básicamente eso, como qué opinaban, qué creían, cuáles eran los conocimientos al respecto. Y tuvimos como, digamos, dos áreas de interés. Una era qué opinaban respecto al uso en enfermedades o en condiciones médicas, por ejemplo, epilepsia, dolor crónico, cuidados paliativos, etcétera. Entonces, la mayoría de psiquiatras estaban de acuerdo con el uso de cannabinoides para condiciones médicas. Ujú. Pero fue sorprendente, aunque esperable, cuando preguntábamos sobre si usted utilizaría cannabinoides, ya sea CBD o THC, para tratar ansiedad, depresión, incluso esquizofrenia, que hay algunos estudios también con CBD purificado para disminuir síntomas, demencia, todo lo que hablé, la mayoría en ese momento estaba en completo desacuerdo. Decían, yo nunca trataría a un paciente con cannabinoides para nada de salud mental. Y eso es comprensible porque la mayoría de médicos cuando pasamos por las carreras de pregrado e incluso posgrado, nunca nos hablaron del sistema endocannabinoide, que ya vemos que es algo muy importante en la vida, pero tampoco nunca nos hablaron de los efectos benéficos o los posibles efectos benéficos de algunos cannabinoides. Lo que nos enseñaron a todos es que el THC da esquizofrenia o da psicosis y el consumo de THC pues da depresión, cosas que son ciertas y además porque en las clínicas muchas veces vemos
ese que le dio una psicosis, que es uno de cada 100 o 200 que tenía el gen mutado y que hizo una psicosis terrible porque fumó marihuana en una fiesta. Entonces, la satanización y la estigmatización del uso de cannabis, sobre todo en salud mental, es algo que pasa incluso hoy en día. Lo interesante, y yo que he venido dando estas charlas año tras año en diferentes partes de Latinoamérica, es que la evidencia ya empieza a mostrar esto que hemos hablado hoy, que hay condiciones que sí se benefician, pero que tiene que haber un filtro, un perfil, unas dosis, un producto, una intención terapéutica, y que no es el producto mágico, sino que, como te digo, tiene que ir mezclado con todo lo que mejora la salud mental, una buena dieta, hacer ejercicio, etcétera. Entonces, ese estudio fue interesante y por eso salió publicado en la Journal of Cannabis Research. Lo pueden buscar o con mucho gusto se los puedo pasar. Súper, sería buenísimo. De hecho, yo tengo el estudio acá y lo voy a colocar en la descripción del video para las personas que lo quieran consultar. Bueno, nos hablaste un poquito de esa relación muchas veces con esquizofrenia. Realmente es una cosa que escuchamos bastante sobre el uso del cannabis y su relación con esquizofrenia. Yo supongo que estamos sometidos a mucha información y también a muchísima desinformación sobre el cannabis. Y empiezan a haber este tipo de hecho, esa es lo que hemos propuesto para esta charla, que es mitos y realidades. Y nos has mostrado muchas realidades. Por favor, en tu experiencia a lo largo de estos años, ¿cuáles son los principales mitos alrededor del uso del cannabis? Bueno, uno que es clásico es que cura la enfermedad. Y eso se da, por ejemplo, también con el cáncer, porque resulta que los estudios en general de medicina pueden ser preclínicos o en ratones. Preclínico es eso, en ratones o en células aisladas o en tejido celular, o clínicos que son con pacientes. Entonces, en estudios preclínicos se ha mostrado que, por ejemplo, puede disminuir la velocidad de progresión de un tumor. Entonces, publican ese paper que es real, pero eso no equivale a que va a curar el cáncer. Entonces, se creó un mito que es que el cannabis, por ejemplo, cura el cáncer o cura las enfermedades cuando esto no es así. Incluso también con los psicodélicos está pasando lo mismo, ¿no? Que curan y realmente no necesariamente es así. Otro mito que es muy frecuente es que generan adicción. Entonces, como ya vimos, pues depende de qué y quién. El CBD inclusive se trata o se utiliza para tratar adicciones, como lo mostré. Entonces, no existe nadie en el planeta adicto al CBD, por eso se puede dar en niños y se puede dar en adultos sin ningún problema. No genera abstinencia ni el cuerpo le va a pedir que siga consumiendo. Yo tengo pacientes que están consumiendo una dosis relativamente alta, se les acabó, por ejemplo, no sé, el dinero en ese momento, no pudieron comprar más y no hacen síndromes de abstinencia ni el cuerpo tiene como recaída por esto inmediata. ¿Qué más? Entonces, pero el THC sí podría generar adicción o dependencia. Bueno, entonces, ¿por qué? Si lo consumes frecuentemente. Y como les decía, hay lo llamado trastorno por consumo de cannabis. Otro mito frecuente es que como es natural, entonces es inocuo, ¿verdad? Entonces, no, pues es que es la planta, entonces es inocuo, no hace nada. Y pues resulta que en algunas personas, sí, como les digo, hay gente que puede, por ejemplo, hacer hipotensión o taquicardia o boca seca con THC, o el CBD, por ejemplo, puede generar fatiga o cansancio o diarrea, porque como les digo, vienen aceites y si la dosis es muy alta, empiezan a tener diarrea por este efecto como laxante que tiene el propio aceite. Entonces, sí pueden generar efectos adversos y no están indicados en todo el mundo. Como les digo, pues hay gente que ha tenido interacciones importantes. Eh, yo creo que esos serían como los principales en el tema de cannabis medicinal. Perfecto, Juan Manuel. Bueno, pues empecemos a educar un poco. Vamos a suponer que estoy escuchando esto y realmente digo, bueno, podría potencialmente ser una persona candidato, candidata para un tratamiento con cannabis medicinal. Dado que, bueno, esto lo van a ver en América Latina, en España también, pero tú tienes principalmente esa experiencia en Colombia. Una persona en Colombia en estos momentos que quiera o piense que puede ser un candidato o candidata a el uso de cannabis medicinal, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe ir? ¿Cuál es el proceso para no cometer errores, ¿no? Y poder ir con profesionales capacitados en esta área. Mira que es muy importante porque la conversación habitualmente la lleva al paciente. Eso se ha estudiado un montón. No es el médico que le dice, usted puede ser candidato para cannabis, sino es una conversación que el paciente trae a consulta y le dice, yo tengo un dolor
yo leí que puede ayudarme a las náuseas para quimioterapia. Entonces, muchas veces, lo primero es que si usted como persona o paciente tiene alguna condición que se podría beneficiar del cannabis, lleve la consulta hacia ese lado, ¿no? Que la enfoque y pregunte. Ahora, depende de ese médico si tiene el expertise o no. Lo que ha pasado en muchas partes, por ejemplo en Canadá, es que muchos médicos dicen, yo no formulo, pero le recomiendo a esta persona que sí formula o a esta clínica que sí lo hace. En Colombia también hay algunas clínicas y algunos, está la Asociación Médica de Cannabis Medicinal, donde tiene algunos médicos asociados también, es buscar gente que se haya entrenado al respecto. Es lo primero. Y lo segundo, pues es que este médico, después de un análisis, determine si esta persona tiene el perfil para tratar una serie de síntomas y ahí ya empieza la conversación de los productos, que si son con CBD, con THC, por cuánto tiempo, a qué dosis, cómo se titula, cómo se toma. Perfecto. Bueno, mira, quería comentarte un estudio porque me interesa muchísimo tu opinión esto al respecto. En un artículo de revisión del 2020, yo estaba viendo que hay una serie de investigaciones que se hicieron basados en la experiencia del tabaco. Y entonces, pues se sabía que con esa experiencia del tabaco, al ser legal, pues aumentaba bastante, digamos, el consumo del tabaco. Entonces, estos investigadores de alguna u otra forma decían, bueno, si el cannabis, ¿no? En este caso recreativo estamos hablando, se legaliza, pues evidentemente va a incrementarse el consumo del cannabis en el país donde se legalice, lo cual a mí me parece un poco obvio en el sentido que si es legal, existen formas de conseguirlo. Y segundo, que a nivel de estudios, evidentemente, cuando algo es legal es más fácil preguntarle a las personas si lo consume o no. Entonces, evidentemente también esto podría ocurrir. Pero ellos mencionan algo que a mí me parece hasta cierto punto válido y quisiera compartirlo y conocer tu perspectiva. Ellos dicen, bueno, si se llega en algún momento a legalizar el cannabis recreativo, por favor, de nuevo, los que nos estén escuchando, estamos yendo de un punto a otro y son mundos diferentes. Aquí estamos hablando del recreativo. Pues resulta que eso va a generar a que como hay mayor aumento, van a haber personas que tienen de pronto una contraindicación para el uso del cannabis y eso puede, digamos, generar un problema también de salud pública. Es decir, si legalizamos, personas que no lo deben consumir, lo podrían consumir y eso nos genera un problema de salud. Básicamente alrededor de eso gira un poco las conclusiones de ese artículo. ¿Tú qué piensas? Definitivamente, eso se ha demostrado en las partes que se ha legalizado el uso adulto. Claro, la gente tiene más acceso y al final fuman más. Incluso eso también tiene unos riesgos, por ejemplo, al manejar, que se sabe que una persona que maneja un automóvil bajo el influjo del THC y está en un estado psicoactivo, en algunos estudios ha mostrado que puede tener mayor accidentalidad. Entonces, o también a nivel de trabajo, ¿no? Si trabajas con maquinaria pesada, etcétera, cómo está la parte cognitiva, se da un consumo. Entonces, eso es importante y sobre todo porque, como lo mencionaba, más o menos un 9% de las personas podrían tener un trastorno por consumo de cannabis. Es decir, si 100 personas están consumiendo marihuana en este momento, más o menos 10 o 9 podrían desarrollar un trastorno por consumo de cannabis. Entonces, a mayor número de gente fumando, pues mayor número de personas que podrían tener un consumo problemático. Sin embargo, como lo mencionaba, también la gente ya lo está consumiendo, es decir, es que la gente ya lo está haciendo y sobre todo el acceso a los menores de edad, que es el punto más importante, es lo que se podría entrar como a regular o a controlar de alguna manera, por lo menos artificialmente, y es lo que ha pasado en otras partes. En Canadá no les venden a los menores de edad, pero nunca. Ahora, yo siempre he pensado, ¿cómo funcionaría esto en países como el nuestro, en Latinoamérica, que no estamos en Toronto, ¿sabes? Y te pongo un ejemplo que siempre me ha puesto a pensar cuando hablo de estos temas, y es, al lado de mi consultorio, habría una tienda que dice cannabis medicinal, grande. Y un día entré y le pregunté a las personas, bueno, ¿y ustedes cómo van? ¿Venden pomadas? ¿Venden algunos aceites? Y me contaba que la primera semana fue crítica porque gente que estaba como pensando que había realmente marihuana adentro, a robar, rompieron vidrios, tuvieron que poner rejas. Entonces,
Pues si me entiendes, aquí también la idiosincrasia es muy diferente. Entonces, un dispensario que tenga una cantidad de flores de marihuana, no sé cómo va a funcionar aquí, si realmente va a haber la seguridad, incluso para controlar todo este tipo de fenómenos sociales. Entonces, definitivamente, sí es una discusión muy larga que se está dando en el Congreso, ya se ha llevado en varias oportunidades, sobre todo por algunos senadores que están a favor de esta postura, pero vamos a ver realmente cómo se puede aterrizar esto de una manera como respetuosa, legal, honesta, alrededor del tema del cannabis y también la propuesta que tienen es que evidentemente los que cultivan esto también vienen del campo, el apoyo a los campesinos, a los cultivadores primarios, entonces hay una serie de beneficios, sobre todo en lo que ellos llaman como la producción y la comercialización, que es lo que al final lleva a este uso adulto. Perfecto. Bueno, Juan Manuel, poco a poco nos acercamos al final de esta entrevista, lo cual realmente es una pena porque nos has enseñado muchísimo, muchísimo en esta sesión. Y nos gustaría de pronto escuchar un poco sobre cuál es tu perspectiva sobre el futuro. Es difícil predecir el futuro, pero basado un poco en tu experiencia, de la dirección que tomará en los próximos años el cannabis medicinal y por otro lado, este cannabis recreacional. ¿Cómo ves que esto se va a desarrollar? ¿Cuáles son, de alguna forma, un análisis un poco prospectivo que tú harías sobre para dónde vamos en estas dos direcciones, en estos dos mundos? Mira, en el mundo del cannabis medicinal, evidentemente, pues cada vez estudios con mejores metodologías. Cuando digo esto, es que al principio son reportes de caso. A esta persona le fue bien, entonces sí. Después son series de casos. Después ya son estudios que son controlados con placebo. Entonces, cada vez va a ir saliendo más investigación de mejor calidad desde el punto de vista de lo medicinal. También se están empezando a incorporar otros cannabinoides diferentes al CBD y al THC, como el CBG en autismo, etcétera. En autismo, por ejemplo, no hablé, también síntomas comportamentales en autismo está descrito. Eh, y también hay un punto bien interesante y es como algunas personas hoy en día, aunque aceptan la medicación convencional, también saben que esto es una ayuda y se está creando todo el tema de los autocultivos. Por ejemplo, también en Canadá, algunas personas con dolor crónico iban a la clínica por licencias de autocultivo, entonces les daban unas semillas que tienen ciertas concentraciones para lo que esa persona necesita y cultivaban sus productos, que es lo que está pasando de alguna manera también un poco distorsionado con los psicodélicos, que la gente pues cultiva los hongos y los cibes y empiezan a tener un autoconsumo que pues no está regulado ni guiado por nadie. Pero digamos que bien hecho, uno podría imaginarse un mundo donde la persona puede cultivar el producto que necesita para su patología sin la finalidad de drogarse o de sentir efectos psicoactivos, sino de tratar el síntoma responsablemente. Entonces, eso desde el punto de vista de lo medicinal. Y desde lo recreativo, el uso adulto, pues realmente lo que te decía, ahí tengo una gran incertidumbre de cómo puede funcionar ese modelo en Latinoamérica, porque el único país que lo aprobó hace mucho tiempo es Uruguay, pero entiendo que ahí no ha habido como mayor avance al respecto del uso adulto, entonces no hay como mucho para comparar. Entonces estaría la expectativa de si realmente pueden crearse políticas de salud pública efectivas para llevar a cabo esto. Bueno, Juan Manuel, la última pregunta. Evidentemente, cuando vienen personas como tú con tanta experiencia, con tanto conocimiento, con tanta trayectoria y más que tienen esta, digámoslo, historia y sobre eh, cómo tratar, cómo mejorar la salud mental de las personas, siempre nos gusta hacerle unas preguntas. Tú, como profesional, y desde el punto de vista personal, a las personas que te escuchamos, ¿cuáles crees que son aquellas recomendaciones que tú nos darías para tener una salud mental mejor, tener un bienestar psicológico mejor? Mira, la salud mental es como la salud oral. Si tú te lavas los dientes todos los días, te los cepillas, te pasas la seda y el enjuague, pues no te van a dar tantas caries o no te van a dar caries. La salud mental es lo mismo, depende de una serie de hábitos para que la mantengan. ¿Qué hábitos están demostrados que ayudan a mantener una buena salud mental, así uno tenga cualquier diagnóstico? Hacer actividad física regular, aeróbica. Bueno, hay gente que dice, no, es que yo no quiero ir al gimnasio. Bueno, haga un deporte, baile, camine más de 4.000 o 6.000 pasos al día, pero muévase. Eso es muy importante. Lo otro es tener una buena calidad del sueño.
¿Qué es una buena calidad del sueño? Dormir al menos 6 horas o más, bien dormidas, con un sueño reparador. Y si uno tiene un problema tipo apnea del sueño, pues hay que tratarlo porque evidentemente esto genera un deterioro a largo plazo. ¿Qué más ayuda? La dieta, sobre todo la dieta mediterránea. Tiene muchísima investigación porque es una dieta rica en pescados azules, en salmón, en sardinas, en atún, aceite de oliva, aguacate, aceitunas, rica en frutas, en vegetales y bajo en todos los alimentos ultraprocesados. Los que estudiamos mucho el tema de depresión y ansiedad, se sabe que son estados también inflamatorios del cuerpo. Inflamatorios es que hay unas moléculas que están dando vueltas, que se llaman interleuquinas, y se suben mucho. Es tener dietas antiinflamatorias ayuda a reducir esta respuesta que está asociada también con el malestar, con el cansancio y con incluso la ansiedad o la depresión. Entonces, la dieta, el ejercicio, la calidad del sueño, aprender a hacer meditación o yoga es muy importante porque también se sabe que relaja el cuerpo, que te enfoca en el presente. Hacer psicoterapia también es para todo el mundo. La psicoterapia es un espacio donde uno para un momento a la semana, una hora, a pensarse, a verbalizar lo que no tiene a veces nombre dentro de sí mismo, a tener una perspectiva diferente de las cosas. La psicoterapia es un tratamiento no farmacológico que ayuda muchísimo. Y por último, le recomiendo a mis pacientes también hacer actividades creativas. Yo también hace mucho tiempo hago investigación en música y cerebro, incluso estoy terminando una maestría en neuromúsica y siempre incorporo las actividades. Tengo pacientes, una que está bailando flamenco, el otro está pintando óleo sobre lienzo y nunca habían bailado ni pintado. El otro se metió a clases de batería. Hay un señor que pide trenes y los arma en su casa, etcétera. Entonces, tener tiempo para hacer actividades creativas es muy importante porque toda esa rumiación y esa pensadera la ponemos en algo, la canalizamos y realmente es una actividad que además como que da placer, hedonismo y engancha la vida. Bueno, Juan Manuel, no nos queda más que agradecerte inmensamente porque nos diste toda una clase, creo yo, sobre cannabinoides. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, esa experiencia, todo el conocimiento que tienes desde Despiertamente. Mil gracias y de verdad esperamos poder tener nuevamente la oportunidad en el futuro de contar contigo. Rodrigo, muchas gracias a toda la comunidad Despiertamente. Bueno, un abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, para todas las personas que de pronto deseen contactarse y conocer un poco más el trabajo de Juan Manuel, compartiremos aquí en este video un poco de sus informaciones, sus redes sociales, bastante activo también en ellas y también por si tienen algún tipo de interés a nivel médico. Bueno, a todos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos veremos en el siguiente episodio. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.